esta parte, este tema, que viene siendo, o el tercer tema de la materia informática. En este caso, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es la hoja de cálculo de Microsoft Excel. Ok, tenemos que Microsoft Excel, vamos un poquito a hablar de términos generales, vamos a relacionarlo un poquito con el tema anterior, que era esto, Microsoft Word. Para este caso, pues, si nosotros ya conocemos Word, vamos a conocer algunas de las herramientas como lo que es el tamaño de la letra, tipo de fuente, negrita, cursiva, subrayadas, e incluso también algunas herramientas como viñetas, tablas, en fin, insertar imágenes, que también vamos a encontrar en Excel. Tenemos que Excel es una hoja de cálculo integrada dentro del paquete de Microsoft Office, es decir, está diseñado por la empresa Microsoft. Esto quiere decir que se conoce como otros programas del mismo paquete ofimático. Ok, bien, puesto que muchos iconos de comando tienen funciones muy similares a los otros programas, pero hay una pequeña diferencia a las otras aplicaciones que están formadas por columnas y por filas. Recuerden, la columna de posición vertical y la fila de posición horizontal. Cuando vamos a hablar también de Excel, no solamente vamos a hablar de filas, columnas, sino también de unos cuadros llamados celdas. Tenemos primero lo siguiente, que también vamos a utilizar algo llamado fórmulas. Las fórmulas en Excel, ¿qué son? Son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesamiento de valores, produciendo un nuevo valor que será asignado a la celda en la cual se introduce dicha fórmula. Ok. Tenemos aquí una imagen del entorno gráfico, como les estaba explicando hace unos momentos, viene siendo de Microsoft Excel 2010. Vamos a observar lo siguiente. Primero que todo, observemos que está formado por columnas. Las columnas están distinguidas por letras A, B, C, D, E, F y sigue allí en adelante. Y por filas 1, 2, 3, 4, 5 y allí en adelante las filas. Ok. Podemos observar que también las columnas y las filas están una serie de cuadrículas, que esta cuadrícula la vamos a llamar celdas. Cuando tenemos una celda seleccionada, como es el caso que tenemos aquí en pantalla, la vamos a conocer como celda actual o celda activa. Vamos a conocer también que nuestro programa tiene algo llamado barra de herramientas de acceso rápido, que son aquellas que me permiten hacer, deshacer, guardar, e incluso tengo por allí una herramienta para Excel. Tengo también lo que son las cintas de opciones o las pestañas de opciones, que están archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisar y vista. Tengo también en la parte superior lo que es la barra de título y como otros programas tengo también las barras de desplazamiento. Hay algo más importante. La versión que voy a explicar el día de hoy es la versión 2016, pero en esta versión 2010, en la parte inferior tenemos las hojas de trabajo. Claro, en la 2016 también las vamos a tener, pero hay que irlas creando poco a poco. Cuando estemos en la práctica, van a observar cómo se pueden crear estas hojas. Normalmente vienen por hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Estos nombres se pueden cambiar y se pueden modificar. Si yo quiero agregar una hoja más, puedo hacer clic donde dice insertar una hoja nueva o en el icono de insertar una hoja nueva. Por último, tengo las herramientas de Zoom, tengo la herramienta de vista de página. Estas son algunas de las herramientas, claro, a medida que vayamos trabajando, las vamos a ir conociendo. Ok. En Excel vamos a tener lo siguiente. Ya conocemos lo que son las hojas, que las hojas están en la parte inferior hacia el lado izquierdo. Pero también tenemos que conocer que podemos abrir un alrededor de 255 hojas. ¿Ok? Claro, tengo por aquí una pequeña información que corresponde al Excel 2007. Pendiente con esta opción, puede ser parte del trabajo también. Pendiente con esta información. Vamos a tener que por aquí una hoja es cada archivo de Excel que está formado por varias hojas. En principio consta de 3 hojas, pero se puede ampliar hasta 255. Cada hoja presenta una cuadrícula que tiene alrededor de más de 256 columnas. Ok, y en filas más de 65.536. Esta información que tenemos por aquí corresponde a Excel 2007. Claro, a medida que van avanzando 2010, 2013, 2016, ha ido aumentando su cantidad. El libro, vamos a conocer que el libro es el archivo de Excel y al final el archivo se va a conocer como XLSXX. Este viene siendo el tipo de formato. Pero por defecto el libro se va a llamar libro 1. Claro, nosotros al momento de guardar el archivo podemos guardarlo con cualquier nombre. Las columnas, como ya sabemos, están formadas por celdas verticales, cada columna con las letras del abecedario. Las filas, como ya las conocemos, celdas horizontales que están nombradas por números. Entonces, cuando hablamos de la celda es la cuadrícula de Excel llamada celda. La celda es la intersección, es decir, cuando hablamos de intersección entre la columna y la fila, ese cuadro que se forma es lo que llamamos celda. Es el nombre de la columna a continuación. Ok, les explico lo siguiente.
Cuando vamos a trabajar con Excel, vamos a trabajar con algo llamado referencia a celda. ¿Qué es una referencia a celda? La referencia a celda es el nombre que va a llevar la celda. Por ejemplo, si estamos en la columna A y en la fila 1, nuestra celda va a tener el nombre de A1. Pero si nos ubicamos en la columna D por la fila 4, vamos a conocer esta celda como la celda D4. Cuando estemos trabajando en la parte práctica, les voy a explicar mejor lo de la parte de referencia a celda. La celda activa, como les hablé hace rato, es la celda en la cual se sitúa el cursor o la celda a la cual seleccionamos. Cuando hablamos del rango, el rango es el bloque rectangular, puede ser de forma vertical o horizontal, que se puede hacer un rango, de una o más celdas de Excel, que trata de una unidad de rango, son vitales para la hoja de cálculo, ya que este tipo de operaciones se realizan en base a una serie de rangos. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener varias fórmulas y varias funciones que me van a necesitar a mí un rango, que es decir, varias celdas seleccionadas. Continuamos. Un ejemplo de rango, como podemos observar aquí, puede ser de la celda B3 a la celda B8. Observe que aquí tenemos un ejemplo de referencia a celda. Cuando hablamos de referencia a celda, de la celda B3 a la celda B8, observemos aquí la imagen. La celda B3, observe que está ubicada por la columna B y la fila 3. Selecciona de la celda B3 a la celda B8. Allí tenemos todo lo que es nuestro rango o nuestra selección de rango, pero también lo podemos tener desde la celda E4 hasta la celda E7, ¿ok? Observen lo siguiente. De la celda E4 a la F7, por ejemplo, o a la E7, es un rango comprendido entre las celdas de E4 y F7, es decir, desde E4, E5, E6, E7, F4, F5, F6 y F7. Es decir, son una serie de rangos o una selección que tenemos. Cuando vamos a hablar de las herramientas que tiene Excel, vamos a hablar de las nuevas herramientas las cuales vamos a utilizar, como por ejemplo vamos a tener la alineación, en este caso vamos a tener una alineación en medio, en parte superior, parte inferior, aumento de sangría, disminución de sangría, orientación del texto, vamos a tener también el formato de número, vamos a tener números decimales, disminución de decimales, vamos a tener los estilos de WordArt, el insertar celda, eliminar celdas y formato de celda. Vamos a tener la parte de borrar, la autosuma, ordenar y filtrar, que va a ser muy importante, rellenar y buscar. Estas son algunas de las herramientas que nosotros vamos a utilizar en Excel. Van a ser una de las nuevas herramientas que de repente Word no posee, pero Excel sí las tiene como hoja de cálculo. Ok. Continuamos ahora con el diseño de una hoja de cálculo. Para diseñar una hoja de cálculo, vamos a usar aquí una herramienta llamada formato. Por medio de ella desplegamos por aquí un menú y vamos a ir a una opción llamada formato de celda, como tenemos en esta imagen. Dentro de formato de celda voy a encontrar las siguientes pestañas: número, alineación, fuente, borde, relleno y protege. En número voy a tener una serie de categorías destinadas a lo que son la parte de la configuración de los números, si quiero con decimales, con números enteros, moneda, contabilidad y también los formatos personalizados. La alineación se refiere a la alineación del texto, si yo quiero que quede horizontal o si quiero que quede en posición vertical. Por lo menos voy a ir a la parte de fuente. En la parte de fuente me voy a encontrar con lo que son el tipo de letras, si quiero negrita, cursiva, subrayada, el color y el tamaño. En el borde como lo tenemos aquí, en la pestaña bordes, se refiere a cómo yo quiero que esté dibujada mi cuadrícula. Yo puedo primero elegir el color, luego un estilo, y puedo presionar el botón contorno e interior. O también puedo trabajar borde por borde. La cuadrícula o la imagen de cuadrícula que está aquí me va a ir mostrando cómo se va creando mi formato de celda. Luego voy a pasar a la pestaña, perdón, de relleno. Ok, cuando hablamos del relleno, el relleno viene siendo el color que va a tener el fondo de nuestra tabla. Una recomendación: para lo que son los bordes, por favor, traten de hacerlo con un color oscuro o negro. Y para lo que es el relleno, que sea un color claro, un color que sea bastante agradable a la vista. Claro, si ustedes van a utilizar un color oscuro, recuerden cambiar el tipo de letra para que se pueda leer. Jueguen con esos colores, ¿ok? También tenemos por aquí, vamos a hablar un poquito de los formatos de número, que vienen siendo aquellos que se pueden utilizar formatos para cambiar los aspectos de número, por ejemplo, para agregar si lo queremos en bolívares, dólares, es decir, en una función contable. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son los operadores. ¿Cuáles son los operadores que vamos a utilizar? Hay 4 tipos de operadores. Tenemos operadores aritméticos, que son los básicos de suma, resta, multiplicación, división. Observen que la división viene siendo un slash y el multiplicación es un asterisco.
Ok, también vamos a manejar porcentaje y el acento circunflejo. El acento circunflejo, pues, es más que todo una operación que poco vamos a utilizar. Para por lo menos el operador de texto o unir texto viene siendo la I comercial. Tengo también los operadores de referencia, que son los dos puntos, punto y coma, y espacio. Por último, voy a tener también los operadores de comparación, igual, mayor, menor, mayor que, menor, igual que y distinto. Por lo menos los símbolos mayor, igual o menor, igual, viene siendo una serie de operaciones que yo puedo utilizar, que yo puedo reflejar a mi manera o a mi criterio. Ahora, continuando con esta parte, vamos a hablar ahora de lo que son las funciones. Ya hablamos de lo que eran las fórmulas, pero ahora vamos a hablar de lo que son las funciones. Para hablar un poco de las funciones son fórmulas predefinidas que proporciona Excel, las cuales ejecutan los cálculos utilizando valores especificados, denominados argumentos en un orden determinado para producir un nuevo valor o grupo de valores. Las funciones se pueden utilizar para ejecutar operaciones simples o complejas. ¿Qué se refiere a esto de las funciones? Las funciones son aquellas fórmulas que ya trae Excel introducidas o diseñadas dentro del programa, pero cuando las vamos a utilizar por lo menos para que se multiplique, se sume, se saque un promedio, me saque una condición o una decisión, me saque de repente un conteo, me saque una raíz cuadrada, en fin, cualquier operación que yo necesite. ¿Cómo están estructuradas? Comienza con escribiendo el signo igual y luego el nombre. Algo que es importante en Excel para trabajar, siempre para hacer cualquier operación, lo primero que yo debo escribir es el signo igual. Luego de escribir el signo igual, puedo hacer mi operación con la fórmula, pero cuando son funciones, coloco signo igual y luego voy a colocar el nombre de dicha función. Entre paréntesis van los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Pueden ser letras, números, cualquier operación o cualquier opción que yo quiera introducir dentro de mi funciona, pero sucede lo siguiente, va a tener un límite. ¿Cuál es el límite de ese argumento? 255. No puedo excederme de ellos. Ok. Importantes son estas dos imágenes que tenemos aquí a continuación. El primero que tenemos se llama insertar función, que es un botón integrado dentro de Excel en la parte superior en la barra de fórmulas. La barra de fórmulas la vamos a tener la combinación del botón insertar función con su espacio en blanco. Pero también vamos a tener que insertar función, lo podemos encontrar en la pestaña llamada fórmula. Dentro tenemos el botón llamado insertar función. Ok, siguen siendo el mismo orden de las, siguiendo el mismo orden de las ideas, utilizaremos las funciones de Excel que se pueden realizar de dos formas. Ok, esto es lo que les acabo de explicar. Hay dos formas. Uno, haciendo clic por el botón insertar función en la barra de fórmulas o por fórmula o la pestaña llamada fórmula e insertar función. Ok, vamos a hablar un poquito de las funciones, el caso de la función suma, que es una función que me permite sumar una serie de números, una serie de lista numérica que yo quiera realizar. Por aquí tenemos un ejemplo. La función producto me permite multiplicar, va a ser una función muy parecida a la anterior, pero lo que cambia es su nombre y su operación. Luego paso a la función promedio, que prácticamente la podemos llamar la media, porque me va a dar una media de todos los números o de toda la lista o argumentos que yo tengo. Es decir, me va a dar el promedio de una serie de lista numérica. Redondear. Esta función sí es un poquito más diferente porque me permite redondear un número que sea bastante grande en forma decimal. Por ejemplo, puedo tener un número que tenga alrededor de 5 números decimales, pero yo quiero que ese número se me refleje con 2 decimales. Puedo seleccionar el número con esta función, selecciono el número y le digo qué cantidad de decimales yo quiero, por ejemplo pueden ser 2. Ok. Voy a irme a tres funciones que no tienen ningún argumento, que es la función llamada pi, que me va a dar el valor matemático pi, que es 3.1415 para de contar. Funciona ahora, es una función que me permite devolver la fecha y la hora. Y la función hoy es una función que me permite dar directamente la fecha del día de hoy. Continuamos ahora con lo siguiente. La función sí, una función que sí vamos a utilizar, valga la redundancia. Ok, la función sí me permite realizar de repente cualquier operación lógica que me indique un valor verdadero o un valor falso, por ejemplo, pero siempre y cuando yo realice una determinada prueba lógica y le indique un valor falso, un valor verdadero, cuando la opción me lo indique. Voy a tener también una función estadística llamada contar.si. Contar.si se refiere a contar una serie numérica, pero teniendo un criterio. Por ejemplo, que se repita una lista numérica, por ejemplo, de varios nombres, pero el nombre María se me está repitiendo aproximadamente más de 10 veces.
pero yo quiero saber cuántas veces se está repitiendo el nombre María en esa lista. Lo que hago es seleccionar la lista completa y en el criterio coloco el nombre que estoy buscando, en este caso María, y automáticamente la función me va a arrojar cuántas veces se repite el nombre María. Ok. Hablemos ahora de lo que son las funciones anidadas. Cuando hablamos de la función anidada, se refiere a dos funciones en una. En este caso, vamos a conocer el caso de la función sí combinada con la función y o función y, como ustedes la quieran llamar. Ok. Tenemos lo siguiente: una función anidada o más que una argumentación de una o más funciones en Excel que se jerarquizan para desarrollar una determinada tarea. Usar una función como uno de los argumentos de una fórmula que se usa en una función se denomina anidamiento. Nos referimos a que esta función como una función anidada. Es decir, repito y explico de una manera más simple. Una función anidada es cuando una función se combina con otra función para dar un resultado. En el caso de la función sí con la función y o función y, como la quieran llamar, la combinación de las dos funciones puede devolver con una sola función sí varias condiciones. Si todas las condiciones se cumplen, la función devuelve en un resultado. Si alguna no se cumple, devolverá otro resultado. Es decir, cuando se combina con la función y, tienen que ser todas las funciones totalmente verdaderas para que ella dé un resultado verdadero. Pero si una de las condiciones de la prueba lógica da falso, automáticamente me va a dar falso. Ok, vamos con las dos últimas partes de la parte teórica para pasar a la práctica. La validación de datos. Por lo menos, validación de datos en Excel es una herramienta que me puede pasar desapercibir los análisis de los datos, ya que nos ayuda a evitar la introducción de datos incorrectos en una hoja de cálculo, de manera que podamos mantener la integridad de la información de nuestra base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Una validación de datos viene siendo una opción que me permite Excel para de repente que yo pueda introducir un dato, pero me va a dar un mensaje cuando yo introduzco un dato erróneo, un dato que no se puede utilizar. Es decir, esto lo puedo utilizar por la pestaña llamada datos en la función validación de datos. Cuando entro a validación de datos, voy a conseguirme con esta ventana que tiene tres opciones: configurar, mensaje de error y mensaje de entrada. En la configuración yo tengo que decirle si voy a utilizar número entero, decimal, lista, fecha, hora. Por lo menos nosotros vamos a trabajar con el número entero. Trabajo puede ser entre 50 y 100. Luego voy a pasar a la pestaña mensaje de error. Aquí simplemente coloco un mensaje de, por lo menos un mensaje de entrada, le voy a decir información y le puedo colocar cualquier mensaje. Para el mensaje de error voy a tener tres opciones: advertencia, denegar y error. Por lo menos cualquiera de las opciones que yo quiera. Si quiero colocar el error, también, o cualquier denegar o cualquiera de las tres opciones, coloco un título y un mensaje específico. Por último, vamos a conocer ahora lo que son los macros. Un macro en Excel viene siendo como una especie de plantilla, viene siendo como una especie de información que yo quiera brindar o que quiera dar a mi documento. Ejemplo, un macro en Excel es una introducción automática que se ejecuta para un procedimiento o acción personalizada, ya que se puede proporcionar entre sí, es decir, que una macro puede invocar a otras para lograr una operación o una solución mucho más robusta. Es decir, tiene que ser una plantilla que me permita dar una serie de informaciones. Ok. Por último, para realizar las macros, yo tengo que habilitar una pestaña llamada programación. La pestaña programación en algunos casos se llama desarrollador. La versión que tenemos acá creo que vamos a aparecer como desarrollador o programador. Yo ahorita lo vamos a observar. Hay que seguir las siguientes opciones. Nos vamos a archivo, vamos a ir a la herramienta llamada, o a la opción, valga la redundancia, vamos a la opción llamada personalizar cinta de opciones y luego debemos marcar programador o desarrollador dependiendo de la versión que tengamos de Excel para pasar a la cinta de opciones. Y luego automáticamente mi pestaña va a aparecer. Ok. Por último, ¿qué es un gráfico o cómo puedo crear una serie de gráficos en Excel? Ok, un gráfico en Excel es la representación gráfica de los datos en una hoja de cálculo. Ayuda en el proceso de la toma de decisiones, puesto que es más fácil observar una imagen gráfica que una tabla de datos. ¿Cuáles son los tipos de gráficos que tengo aquí? Los que yo tengo por aquí: columna, línea, circular, barra, área, dispersión, XY, cotización, superficie, anillos, en fin. ¿Cómo puedo crear un gráfico? Para crear un gráfico yo tengo que tener primero una hoja de cálculo o una tabla de datos, la selecciono y luego me voy a la opción de insertar gráfico.
Para esto puedo trabajar con cualquier tipo de gráfico que me ofrece Excel y puedo crearle un diseño, una presentación y un formato a ese gráfico. ¿Ok? Bueno, finalizando con esta parte teórica, vamos a pasar ahora a la parte práctica. Mis estimados estudiantes, continuando con nuestra clase, vamos a observar lo siguiente. Al entrar a Excel, por lo menos aquí estamos utilizando una versión llamada Excel 300, Office 360, pero tengo en mi Excel 360 que me permite también utilizarlo. Muy parecido al Excel que tengo tradicionalmente, puede ser 15, 16, por lo menos voy a tener el 2013, 2010, 2007, cualquier Excel y prácticamente son exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a utilizar un Excel con una hoja en blanco. Hacemos doble clic en la hoja en blanco y vamos a observar por primera vez cómo es Excel. Observen que Excel lo vamos a tener de la siguiente opción. Observen, tenemos las herramientas de archivo, tengo inicio, tengo insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisar, vista e incluso observen ya tenemos la pestaña del programador. Pero igual voy a explicarles cómo sacar el programador si en el caso de ustedes no está en sus hogares o el Excel no está activada esta pestaña de programador. Se pueden ir por archivo, nos vamos a ir a la opción llamada, valga la redundancia, opciones, y aquí se va a abrir esta ventana. Vamos a buscar una opción llamada personalizar cinta de opciones. Observen que aquí tenemos todas las pestañas a este lado, e incluso aquí están las herramientas que utilizamos, pero no voy a utilizar ninguna de ellas, sino las que están a este lado. Estas son las pestañas que tiene Excel. Observen que tenemos por aquí la última llamada programador. Normalmente la vamos a encontrar así, pero nosotros la seleccionamos y vamos a hacer clic en el botón aceptar. Automáticamente nuestra pestaña programador tiene que aparecer. Yo, por ejemplo, necesito y quiero crear una especie de formato de celda, por ejemplo, para realizar una serie de operaciones. Ok. Yo para eso voy a utilizar de repente, voy a crear un pequeño formato para utilizar 3 notas que me den una definitiva y me den una condición si el estudiante aprobó o reprobó. Luego de eso voy a crear una macro. ¿Ok? Primero trabajemos de la forma sencilla, con el formato de celda. Observen que cuando aparece por defecto, observen que aquí en la parte superior yo tengo lo que es llamado referencia a celda. Aquí me dice qué celda tiene y qué nombre tiene cada celda. Cuando me ubico sobre ella con el cursor blanco o con la cruz blanca, puedo hacer clic con el mouse y me desplazo. Yo voy a trabajar aproximadamente, aquí voy a tener nombre, apellido, primera nota, segunda, tercera nota. Vamos a trabajar con 4 notas, un promedio, una definitiva y un redondeo de esa definitiva. Por ejemplo, una condición hasta la J. Vamos a trabajar hasta la número 7, por ejemplo. Selección. Hay 2 formas de hacer el formato de celda. Una, por la opción formato, formato de celda. Se abre mi pestaña o mi ventana de formato de celda. Y la otra opción que yo tengo es presionando botón derecho del mouse sobre la selección y me voy a la opción llamada formato de celda. Observen que aquí tengo mi formato de celda. Por número, yo quiero que me aparezca de repente con 2 decimales, pero también puedo personalizarla para que me aparezcan 2 ceros a la izquierda. ¿Cómo puedo hacerlo? Personalizar 0, donde está el 0 solo en tipo, agrego otro 0 y después allí haciendo clic en aceptar estaría listo. Pero yo necesito trabajar con lo demás. Mi alineación del texto yo quiero que sea de forma horizontal, pero también tengo un texto en posición vertical o en, digámoslo, 43 grados, menos 46 grados, menos 90 grados, pero yo lo voy a dejar en 0 grados. La fuente, mi tipo de letra yo la quiero cambiar, vamos a utilizar un tipo de letra, vamos a utilizar por ejemplo Times Roman, que está por aquí arriba. Ok, esta parte es muy parecida a Word e incluso por aquí afuera también lo podemos editar, siempre y cuando mantengamos el texto seleccionado. Ok, una vez que hayamos localizado el tipo de fuente, o también podemos escribir hacer de la siguiente manera. Time New Roman. Ok, el estilo lo puedo dejar en normal, lo recomiendo, y el tamaño lo pasamos a 2. El color del texto, por ejemplo, también lo puedo editar. Ok, vamos a ver acá. No me lo mostró. Si en tal caso que no les muestre como me está sucediendo aquí, les recomiendo que lo hagan con paciencia, con calma y vayan buscando el tipo de letra que ustedes necesitan. Recuerden lo siguiente, puede ser que algunas versiones no tengan todos los tipos de letra, algunas sí, otras no, pero hay que tener cierta paciencia con esta parte. Como pueden observar, pues no me va a aparecer, vamos a utilizar este tipo de letra y pues vamos a hacerlo de manera más rápida.
aceptar y automáticamente vamos a trabajar. Ahora, una vez hecho esto, puedo seguir con mi formato de celda. Ok, voy a ir ahora a la pestaña borde. En borde voy a utilizar un color oscuro, puede ser un color azul oscuro. Utilizo un estilo, contorno e interior. El relleno, voy a utilizar un color azul claro y aceptar. Automáticamente observen, puedo colocar nombre, apellido. Observen que en la parte superior ya me dice que el tipo de letra que estoy usando. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Vamos a colocar aquí un promedio de esas notas. Vamos a colocar una definitiva condición. Vamos a dejarlo sin acento. Y por último, vamos a dejar esta en blanco por si acaso. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a utilizar por lo menos mi nombre, Chico Zambrano. Supóngase que en la primera nota tiene 12, en la segunda 16, en la tercera supóngase que saqué 18 y por último vamos a colocarle que sacó 20. ¿Ok? Si en el caso de vamos a utilizar otra persona, por ejemplo, María, vamos a colocarle a María Acevedo, por ejemplo, vamos a colocar que María, como fue un poco por acá, María sacó en la primera 5 o 6. Observe que como ya coloqué el 0 a la izquierda, automáticamente se coloca 10, sacó aquí 20 y aquí sacó un 0,6 otra vez. Ok, vamos a sacar los promedios. ¿Cómo puedo hacer los promedios? Por insertar función. Puedo ir por la usada recientemente o por la categoría que puede ser matemática y trigonométrica. Busco por aquí si de repente es matemática o en el caso de estadística, que es el promedio, busco la opción llamada promedio, aquí la tenemos, hacemos clic en aceptar, verificamos que sea correcta esta parte o puedo borrar y selecciono en rango de esta manera. Hago clic en aceptar. Si quiero conocer los demás resultados, puedo sacarlos directamente de esta forma. Me va a aparecer aquí 0 porque no tengo absolutamente nada. Si yo quiero borrar, hago clic por aquí y borrar contenido. Definitiva, yo quiero la definitiva que sea por decimales. Vamos a utilizar una opción de redondear. Por lo menos voy a ir por la opción de, vamos a utilizarla toda, busquemos la opción redondear o la función redondear. Esa ruido de la calle. Ok, redondear. Y yo puedo tomar, por ejemplo, la celda del número anterior y puedo colocarle cuántas decimales, 2. Hago clic en aceptar y automáticamente observo. Pero hay un detalle que no me van a aparecer. ¿Por qué? Yo selecciono las que quiero, botón derecho, y me voy a la opción llamada formato de celda. ¿Ok? Si no le llega a aparecer a la primera opción, vamos a ir aquí formato de celda, nos vamos a número, nos vamos a ir a la parte personalizada y busco la opción de con decimales, pero agrego otro 0 a la izquierda, así de esta manera. Y automáticamente me va a aparecer los decimales. La condición vamos a utilizarla por función sí, entonces función sí. Esta me puedo ir por la parte de lógica y voy a buscar, perdón, sí, lógica y busco por aquí la función sí. En este caso, sí. Mi condición es si aprobó el estudiante o no. En este caso, utilizo definitiva. Va a ser mayor o igual. Mayor igual a 10. Puedo colocarle aquí un aprobó, voy a dejarlo sin acento, y por aquí un reprobó. Ok, luego clic en aceptar. Automáticamente me dice que aprobó. Voy a ir con la siguiente, reprobó. Ejemplo, por ejemplo, que aquí fuera un estudiante con 0,7. Vamos a ver qué va a pasar. Observa. Automáticamente me dice que reprobó porque la nota es menor ¿a quién? A 10. Ok, esta parte. Ahora yo quiero sacar un gráfico con las notas, por ejemplo, hasta el promedio. Selecciono todas las celdas y me voy a ir a la opción llamada insertar. En insertar voy a buscar la opción de gráficos. Puedo trabajar por la opción de gráficos recomendados o puedo ir por todos los gráficos. Me recomiendan un gráfico de columna, perfecto, o un gráfico de barra. Vamos a ir a todos los gráficos y puedo trabajar con un gráfico en tercera dimensión. Vamos a trabajar por esta opción. Hago clic en aceptar. Automáticamente se me crea mi gráfico. Yo quiero que de repente en mi gráfico cambiemos el título. Puedo hacer doble clic sobre el título
y lo edito con el teclado. Por ejemplo, vamos a colocar notas 2023-2, por ejemplo. No me gusta ese fondo, no me gustan esos colores. Por aquí tengo opción de cambiar colores y puedo modificar los colores de mi gráfico. También de repente puedo colocar un estilo, pero si de repente esos estilos no me están favoreciendo, por aquí está el diseño y su formato. En el formato tengo un color de fondo, esos son colores que yo puedo aplicar al gráfico, como yo pueda o como quiera utilizarlos. También puedo colocar al texto iluminación. Selecciono mi texto y aquí en la opción llamada efectos de texto, iluminación, puedo colocarle un efecto de luz a mi texto para resaltarlo. Lo mismo puedo hacer con las leyendas. Y también si de repente quiero que la leyenda me aparezca a este lado derecho, me puedo ir por diseño de página y en la opción de diseños rápidos puedo cambiar el estilo de diseño que yo quiero que tenga mi gráfico. Puedo trabajarlo de esta forma, puedo trabajarlo de cualquier forma, de cualquier manera, como yo quiera utilizarlo. Vamos a utilizar la opción número 1, diseño 1, y se ve un poquito más interesante. Si observan cómo se puede creando nuestro gráfico. Muy bien, mis estimados estudiantes. Como prácticamente se nos está terminando nuestro tiempo, ya prácticamente pues nos queda muy poco tiempo de nuestra clase, hay una parte pues que me gustaría explicarles a ustedes, que es la parte de validación de datos. ¿Cómo se trabaja validación de datos? Por ejemplo, supóngase que yo quiero que las opciones de las 4 notas solamente tengan notas de 0,1 a 20 puntos. Vamos a correr un poquito el gráfico. Selecciono todas las opciones de las notas y me voy a la pestaña llamada datos. En datos, yo me voy a ir por la opción llamada, vamos a observar por aquí, tenemos texto en columnas, vamos a observar validación de datos. Puedo desplegar aquí validación de datos, me voy por la primera opción llamada validación de datos. Tengo aquí la ventana, recuerdan la teoría, yo quiero aquí validar los datos. Voy a cambiar la opción de cualquier número entero. Entre lo voy a dejar de esta forma. El mínimo voy a colocarle que sea 0,1 y el máximo que sea 20 puntos. En el mensaje de entrada le voy a colocar agregar notas y le coloco aquí, recuerden, agregar notas entre 0,1 y 20 puntos, por ejemplo. Ok, y el mensaje de error, ¿cómo lo vamos a trabajar? Observen que hay 3 tipos de estilo: alto, advertencia e información. Yo voy a trabajar por alto. Mi título va a ser error. Y por último voy a colocarle mensaje de error y le coloco: recuerde utilizar valores entre 0,1 y 20, por ejemplo. Hago clic en aceptar y observen que automáticamente al ubicar mi cursor sobre la celda de validación de datos ya está diseñada. Observemos, yo quiero colocar aquí un 25. Presiono. Automáticamente él me va a decir error. Dice, recuerda utilizar valores entre 0 y 20. Le doy reintentar. Me va a ofrecer cambiar. Yo le coloco aquí por lo menos 19. Paso a la siguiente celda, presiono Enter y automáticamente me va a permitir esta opción. Esto se llama validación de datos. Hay una opción que nos faltó prácticamente por cuestiones de tiempo, que viene siendo los macros. La parte de macros es muy sencilla, que es por programador. Por ejemplo, si yo quiero realizar algo en la siguiente hoja, ¿cómo voy a crear otra hoja? Por aquí en esta opción. Para editar los nombres, por ejemplo, botón derecho, cambio el nombre, puedo colocarle aquí notas. Y yo quiero a esta hoja colocarle un color a esta pestaña. Botón derecho, puedo hacer por aquí donde diga, vamos a buscar aquí la opción de color de pestaña, vamos a colocarle un color que sea llamativo, un verde, y observen, al cambiar la pestaña o al cambiar a la siguiente hoja, se cambia también el color de dicha pestaña. Bueno, mis estimados estudiantes, como nos queda solamente escasos segundos para finalizar esta clase, por lo menos algo que no voy a tomar en cuenta para nuestro trabajo será los macros, no van a ir, pero les recomiendo sí, les voy a dejar en los próximos días un video de cómo crear un macro para que esté bajo su conocimiento y no quede esa parte en blanco. Bueno, mis estimados estudiantes, estén pendientes, cualquier cosa por la actividad, vayan leyéndolo, vayan realizando, cualquier pregunta, me la pueden realizar por medio del chat de la plataforma. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.